amigos, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y otra vez vengo a hacer lata aquí en el Senado de la República. De nuevo vengo a hacer travesuras. Y esta vez le agradezco mucho a la senadora Rocío Abreu que me reciba para ayudarme a hacer travesuras en el Senado. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, Meme, al contrario, muy agradecida por tu visita y ya sabes que siempre eres bien recibida aquí. Voy a venir más seguido. Senadora, primero hemos tenido ya, esta es nuestra tercera entrevista, todavía me acuerdo de la primera con un vientesazo que hacía aquí afuera, y en donde platicábamos mucho de la transformación, ¿no? Esta primera entrevista, de hecho, fue justo en 2018, cuando iban entrando, cuando iban viendo cómo estaban las cosas y qué es lo que se iba a hacer, y con estos proyectos del presidente de la cuarta transformación. ¿Cuál podría ser esa primera reflexión desde la perspectiva de la senadora de decir, en estos 2 años que llevamos de trabajo legislativo, con todos estos debates que se han dado, estos problemas, estos cambios de bancada, de aliados y ya con enemigos o adversarios, como les llamamos educadamente, ¿qué ha visto? ¿Cuál sería esa reflexión de la senadora Rocío Abreu? Bueno, primero que nada hemos visto una Cámara distinta a las demás, con un tema mucho más cercano a la gente, mucho más accesible, que eso es un tema bien importante. Hemos visto desde nosotros, desde el inicio, y es importante decirlo, nos bajamos el sueldo, nos quitamos prestaciones, hemos sido solidarios, porque hay gente que todavía dice, no, los senadores, no, nosotros hemos sido solidarios como debe ser y como el presidente lo ha pedido y además como nosotros estamos conscientes. Ha sido una legislatura de grandes cambios, porque bueno, estamos involucrados en temas muy importantes que tienen que ver con el sentir ciudadano. Si te das cuenta, los temas que trabajamos nosotros en el Senado son temas que nos interesan a nosotros, los ciudadanos, porque bueno, yo podré ser senadora ahorita, pero no voy a dejar de ser ciudadana, y me interesa el tema de violencia, que lo hemos vivido ancestralmente, me interesa el tema de transparencia de recursos, que al final de cuentas se hablaba de mucho y había muchas obras y había todo, pero no llegaban, no se terminaban. Hablamos de darle voz a la ciudadanía con nuestra consulta popular, que además ha asustado muchísimo a nuestras contrapartes. Aquí están infartados. Yo me refiero, ¿por qué tenerle miedo a la voz del pueblo? ¿Por qué no saber escuchar a la gente? Hemos hablado de temas económicos, donde sabemos sin duda alguna que les hemos tocado muchos intereses y han brincado, bueno, a desgarrarse ahí las vestiduras en la tribuna, cuando al final de cuentas son incongruencias, porque no han podido dar una respuesta exacta de los temas que pelean. Al final de cuentas hemos hablado de los temas energéticos, que sin duda alguna es un gran compromiso, pero además es un gran reto para el presidente. Poder combinar el tema de la inversión privada, pero además es un tema que tiene que ver con mercados internacionales, no solo con México, y cómo el presidente está buscando que este país sea autosuficiente, que no sea una economía dependiente, hacernos económicamente dependientes, socialmente dependientes, políticamente dependientes, y cómo ha transitado en temas de tanto interés, de tanto cabildeo, de tanto ahora sí que intereses económicos de grupos contrarios, cuando al final de cuentas sabíamos que los llevaban sus propios despachos, cuando ellos hacían los cabildeos, cuando cobraban por ello. Entonces al final de cuentas hoy en día estamos viendo políticas muchísimo más abiertas que al final de cuentas también van en beneficio de la sociedad. Y sobre todo hablamos de un tema muy importante, estamos recibiendo en esta administración un país sumamente endeudado, con municipios sumamente golpeados, con municipios estrangulados política y económicamente, donde al final de cuentas quien paga el costo del pleito político son los ciudadanos, cuando no debería de ser así. Al final de cuentas, lo que deberíamos de preocuparnos, más que estar preocupados los intereses de los grandes capitales, que tampoco estamos peleados con ellos, pero no podemos sacrificar un pueblo por intereses particulares. Hoy los intereses de la ciudadanía están bien representados en la Cámara de Senadores, o qué intereses gobiernan la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores tiene muchos intereses. Nosotros estamos hablando en la voz de los ciudadanos. Si te das cuenta, ahorita ha habido un gran debate sobre precisamente la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, donde vimos una argumentación que de verdad, bueno, ni el mejor dramaturgo en sus sueños dorados hubiese imaginado las actuaciones que tuvimos en tribuna. O sea, haz de cuenta que los íbamos a colgar en la plaza pública, que los estábamos violentando, cuando al final de cuentas la pregunta es decir,
qué opina la gente. Y eso es decir, qué opinamos de las administraciones que han pasado. ¿Qué opinamos sobre Actial? ¿Qué opinamos sobre el saqueo indiscriminado? ¿Qué opinamos sobre la violencia que ejercen las policías o los ministerios públicos en un estado cuando no estás de acuerdo con el gobernador o con un presidente municipal? Eso es lo que queremos escuchar. Lo que queremos escuchar es que la gente tenga, ahora sí como se ha dicho, no solo el valor de ir a la urna, el valor de generar una opinión, el valor, sino que ese valor se traduzca en una acción. Por eso yo creo que esto es un gran paso para poder cambiar las políticas públicas, donde el ciudadano tenga una voz que al final de cuentas obliga al Ejecutivo en funciones a cambiar políticas públicas en relación a lo que el ciudadano desea. Y también vamos a quitar esa esfera de oropel que existía, de los intocables, las leyes no escritas, que el que llega protege al que viene atrás. Porque se daba, y no se daba solo en un partido, se daba en varios partidos, porque eso es un tema de ciudadanos, es un tema de personas, hay buenos y malos en la película en todos lados, pero al final de cuentas cada quien habla por sus actos. Y hoy en día lo que estamos viendo es que estamos rompiendo esa esfera de protección entre los políticos, que al final de cuentas era un tema de ser intocables, de no poder tocarte, de no poder iniciar un procedimiento, que además si me peleaba con alguien, pues al final de cuentas te echaban toda la caballería encima. Entonces yo creo que con todo esto del ejercicio democrático que vamos a hacer, de darle voz al pueblo sobre la consulta popular, vamos a cambiar mucho este México y vamos a darle voz, pero sobre todo valor, que lo que digamos se refleje en hechos. Senadora, a ver, o sea, aquí hay un gran debate, ya que entramos en el tema de la consulta popular, de si era necesaria o no era necesaria. Yo personalmente lo he dicho, la gente no me dejará mentir, que la consulta legalmente no era necesaria. Uno puede llegar a hacer su denuncia, presentar sus pruebas y que inicie el proceso. Pero operativamente creo que más que necesaria. Por ejemplo, ponía el 2 de octubre y les decía, el único que fue enjuiciado por esto fue Luis Echeverría. Pero, legalmente, ¿usted cree que la consulta, en dado caso que termine todo este proceso, no son 2 consultas las que están en este tema, cree que la consulta para enjuiciar a los expresidentes termine en buen puerto, que la gente sienta que fue escuchada y que la gente sienta que su decisión se está haciendo valer? Sin duda alguna. Y no solo hemos visto el ejercicio, hemos visto a ciudadanos ingresando el tema de consulta en el propio Senado. Lo importante aquí es que, y yo voy a hablar muy claro, el presidente tiene 2 papeles. Tiene el papel de presidente, que sin duda alguna su obligación es escuchar al pueblo, porque por eso llegó a ser presidente, para poder ser el administrador del sentir ciudadano. Y mucho de ello se refleja en lo que la propia gente solicitó al presidente dentro de sus compromisos, que dentro de ellos está precisamente el tema de la consulta. Segundo, el presidente opina como persona, porque él es Andrés Manuel, un ciudadano también. Él dice, yo en lo particular no quisiera, pero al final de cuentas en su investidura como presidente, él es respetuoso de lo que la ley nos faculta. En este caso hay 3 procedimientos. El ciudadano que lo ingresa dentro de las cámaras, puede ser de origen, puede ser nosotros o puede ser la Cámara de Diputados. Los representantes, que en este caso podríamos ser los senadores o los diputados federales o diputados, y el presidente. El presidente presenta la iniciativa con nosotros como Cámara de Origen. El procedimiento nos señala que tiene que ser, la recibe el presidente de la Cámara y se envía a la Suprema Corte de Justicia. Se determina si es constitucional o no es constitucional. En este caso, se cambia la pregunta y en el debate tú sabes que hubo muchísimo jaloneo entre mis compañeros para señalar que no tenían facultades, que por qué lo hicieron los ministros, porque la ley lo señala, porque en el 26, fracción segunda, de la Ley Federal de Consulta Popular le da la facultad a los ministros de cambiar la pregunta y ajustarla. Segundo, fueron respetuosos en el tema de que tú no puedes señalar a alguien
como responsable al no ser juzgado. Por eso se removieron los nombres. Por eso mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no pusieron los nombres? Porque precisamente nadie puede ser acusado sino primero ser juzgado, ¿no? Entonces, en este cambio hay un cambio y después de ahí entra la comisión, que somos nosotros. Yo estoy en la Comisión de Gobernación, donde hubo un debate muy fuerte. Nosotros determinamos que es un tema de interés nacional y que es consultado en un tema territorial, que está cumpliendo con los 2 requisitos que nos señala la ley. Después de eso entramos al pleno, donde viste que fue todo un show, que bueno, olvídate, parecía que no sé qué les estábamos haciendo, que todos han sido blancas palomas, que nadie ha hecho nada, que este país no está saqueado, que vivimos maravillosamente, cuando al final de cuentas lo que estamos viendo es una realidad. Y te lo digo con mucho respeto, no es un tema de partidos políticos, es un tema de personas. El Ejecutivo es una persona y tiene responsabilidad. Y a veces nos confundimos con los temas de partidos. Si es de un partido, entonces es contrario. No, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y hay que señalarlas. Y en el caso particular, la gente quiere esta consulta. Sin duda alguna la consulta va a ser además va a ser de verdad el inicio de un México distinto, de un México donde la gente va a sentir que realmente su voz vale. Y es bien triste cuando tú caminas y te vas y te dice alguien y te comenta, fíjate que yo denuncié a fulano porque me despojó de mi predio, no sé qué, pero no le hacen nada porque es primo o sobrino del alcalde. Sí, o porque tiene ahí en seguridad, o porque tiene ahí en otro cargo a su suegro, al primo, al tío. Correcto. Entonces, esto es un ejercicio, cuando vamos a empezar por los grandotes, para decir hay cosas que no se pueden y no se van a permitir. No somos los únicos que estamos en los temas de las consultas públicas. Países sumamente adelantados tienen consultas públicas recurrentes. ¿Qué es lo que permite? Pues direccionar la política pública y también sentar precedente. Que el que la hace, la paga. Sí, que no va a haber, o sea, aquí va a haber consecuencias. Efectivamente. Eso me lleva a una pregunta intermedia, que es, ¿México ha sido muy laxo en sus leyes? ¿Están mal las leyes? ¿Está mal la operación? ¿Qué está mal, no? Porque yo veo que diputados, senadores están constantemente modificando los artículos y las leyes y demás, ¿no? Y escucho a muchos abogados decir es que eso ha generado en muchas ocasiones lastres legales, en donde se agarran los abogados de un código para invalidar otro, aunque la máxima es la Constitución, pero empiezan a jugar como si esto fuera a hacer una ensalada y a ver quién tiene la mejor receta. Y ¿qué está mal con las leyes? Porque las leyes son claras, pero ¿qué está mal o qué es lo que pasa aquí que no nos queda claro? Al final de cuentas, lo que estamos haciendo son ajustes a las leyes. Los tiempos van cambiando y las problemáticas van cambiando. La necesidad de la gente es distinta, los problemas son distintos. Vamos avanzando, por ejemplo, en el tema del bullying cibernético, de la ley Olimpia. O sea, vemos temas distintos que antes, pues hace 10 años ni siquiera existía la necesidad de ajustar las normativas legales para poder atender una necesidad ciudadana, ¿no? Lo que también estamos viendo que a veces la ley también juega a modo de las mayorías. Y lo hemos visto, y sobre todo en un país presidenciable, como se ha jugado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces las mayorías es lo que determina el presidente. En este caso, a nosotros nos han acusado de que hacemos caso al presidente, que el presidente nos manda. Yo creo que es muy sencillo señalar, sale a la calle y pregunta. Lo que nosotros estamos legislando es lo que el pueblo quiere. Lo que tenemos hoy es que tenemos un presidente que es cercano al pueblo. Entonces, lógico, coincide el sentir del presidente con el sentir del pueblo, que es distinto. Pero sin duda alguna, yo creo que lo que hemos hecho es un ajuste a los nuevos tiempos de México. Me queda claro que los senadores de Morena están a favor, la gran parte de los políticos que pertenecen a Morena están a favor de las consultas. Pero me quedó mucha duda con la oposición, porque en algún momento los escuché decir, es que no necesitamos consultas populares, es que no, y es que ¿por qué? Y cuando el presidente hacía las consultas, ¿no?, de Tren Maya, entonces es que consultas pichurrientas, ni que estuviéramos en la kermés, y luego los escuchamos, no es que vamos a hacer una consulta para los expresidentes, es que no se necesita una consulta para eso. Y entonces luego los escucho decir que quieren una consulta para el ingreso básico, y dije, a ver, ¿cómo? O sea, que a mí me expliquen que, o sea, a ver, espérense.
¿Queremos consulta o no queremos consulta? ¿Nos gustan las consultas? ¿No nos gustan las consultas? Entonces, cuéntame cómo está eso del el dilema de las consultas populares. Bueno, primero que nada, te digo, y lo digo con mucho respeto, ¿por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Sí, ¿por qué le tienen tanto miedo al pueblo? Vamos a preguntar, vamos a escuchar. O sea, tenemos opiniones distintas, pero de verdad, o sea, no quieren que toquemos, pero ni siquiera, ahora sí que con el pétalo de una coma, como bien señala. El pétalo de una coma. Sí, te lo juro. Ni con una hoja, ni con la nada, pluma, ni nada. No, olvídate, no te puedes acercar porque, o sea, ¿a qué le temen? Vamos a escuchar a la gente. Segundo, es un tema legal. Lo que nosotros hicimos en la consulta está en ley, existe la ley federal para consulta. Y precisamente en eso nos basamos. Y irónicamente, lo que ellos pretenden es un tema que además ellos negaron en el pasado. O sea, no es nuevo. O sea, esto de hoy la quiero, mañana no la quiero, tenemos un ya nos ha antecedente. pasado, ya nos ha pasado. Excelente. Mira, en la ley del constituyente del Distrito Federal se presentó precisamente el tema de la pensión universal. Lo presenta en voz aquí Berta Luján por el grupo de Morena, que precisamente trata de defender el tema de dar una pensión a los trabajadores. Y Roberto Gil, legislador del PAN, son los que votan en contra. O sea, es de esas cosas que no entiendes el mundo al revés, ¿no? O sea, ayer no lo quisieron, luego te dicen que está dentro de los principios de ellos, pero nunca hemos visto que presente una sola iniciativa hasta el día de hoy. O sea, en algún punto tuvieron la oportunidad, claro, el Partido Acción Nacional, de sentar un precedente y decir, a ver, en la constituyente, ¿no? ¿Sí? En la famosa Asamblea Constituyente se puso sobre la mesa y podemos hacerlo. Lo proponen las izquierdas, de hecho lo propone Berta Luján. Sí. O sea, no es las izquierdas en general, lo propone Berta Luján. Y entonces lo votan en contra. En contra. Y ahora ya lo quieren. Y ahora lo quieren. Okay. Pero además lo quieren violentando la ley. Entonces, yo no puedo querer algo si me brinco, hago todo lo posible para que no proceda. Es lo que yo no entiendo también, ¿no? ¿Por qué no procede? ¿O por qué no procedería esta consulta? No procede porque la ley en materia de consulta popular te señala que en el artículo 11 dice, no podrá ser objeto de consulta popular los ingresos y el gasto del Estado. O sea, meter el tema del apoyo a los trabajadores por el concepto que ellos quieren es un tema del Ejecutivo. O sea, no es como que la ciudadanía, obviamente, ¿no? Les pone esa consulta, oigan, ¿ustedes quieren una consulta para tener un ingreso? Pues claro, hasta yo la quiero. Claro. No, hasta yo la quiero, claro que la queremos. Pero no es materia de consulta popular. No es materia de consulta popular y no estamos facultados los senadores, sobre todo los senadores, en esta materia. Y tampoco podría ser la Cámara en caso de consulta popular. O sea, es como querer, pero ponerte todos los topes para que no proceda y echarte la culpa. ¿Sí me explico? Es un tema amañado y mañoso y además engañoso, con toda la intención de volverlo político, pero nunca han tenido la intención de ayudar al pueblo. O sea, ellos pueden decir, queremos el ingreso básico, pero el único que tiene la facultad de decidirlo es el Poder Ejecutivo. Exactamente. O sea, ellos son los que pueden decidirlo. Y exactamente. ¿Qué hicieron? Pues se hizo una comisión, nosotros estamos dentro de la comisión para cabildear este tema. Segundo, el presidente se ha ocupado de todos los temas cuando tenemos la recaudación más difícil de la historia de este país. Y lo sabe la gente, yo no te voy a mentir que tú sabes que has perdido tu empleo, tú sabes que has tenido que cerrar tus negocios, tú sabes que estamos en un tema donde nuestros ingresos cada día son menores. Lo mismo que estamos viviendo nosotros lo estamos viviendo en el gobierno. El gobierno recauda de los impuestos y todos los afectados que somos todos nosotros no podemos contribuir y además un compromiso bien grande que ha hecho el presidente. Por ninguna razón vamos a subir impuestos. Cuando vimos en años anteriores, cuando han habido situaciones que no se comparan con nada con lo que estamos viviendo con el COVID, lo primero que hicieron fueron contratar más deuda y subir impuestos. Y el presidente en este caso está siendo prudente con el tema de la deuda. ¿Saben qué nos dice la oposición? Nos dice, si se van a endeudar por uno, ¿por qué no se endeudan por dos? ¿Y a quién se lo vas a cobrar? ¿Y a quién le vas a quitar el dinero? O sea, de verdad es una forma grosera, es una forma irresponsable cuando este país está no endeudado, súper endeudado.
donde no tenemos recaudación, donde estamos tratando de sacar a los jóvenes adelante, donde están recibiendo su pensión tercera edad, donde estamos entrándole al campo, donde estamos viendo infraestructura, que el presidente está diciendo, en vez de este dinero lo vamos a utilizar porque con esto vamos a lograr sacar adelante al país y generar que el dinero se quede en México. Y lo primero que nos contestan, contraten más deuda. Es un tema de verdad irresponsable, es un tema contradictorio, es un tema ofensivo. Es como cuando dices, vamos a gastar la tarjeta de crédito y enrolla el papelito y aviéntalo. No va a desaparecer. La deuda la tienes. No porque tú hagas como que no existe, deja de existir, no. Creo que la deuda existe y venimos arrastrando deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda. En esta materia tengo que preguntarle, usted me está diciendo que parece que la oposición lo está haciendo de una manera pues, hasta a propósito. Tramposa, sí. Tramposa, porque la propia ley de consultas impide que se haga una ley en esta materia. Así es. Y la consulta en esa materia. La consulta en materia de ingresos, gastos, en temas económicos. Eso es como también un tema de seguridad nacional. Digo, por si se les ocurre después hacer una consulta popular de la Guardia Nacional, que se enteren que también no procede. Derechos humanos. No sé. Pregunto, y quizás me voy a ver ingenua. Tú nunca eres ingenua, amiga. Digo, quizás quiero verme ingenua, pero... A ver, senador, ¿esto lo saben los senadores de oposición? O sea, ¿saben que no pueden hacerlo? Mira, estaría yo más preocupada si no lo supieran. La ley está aquí. Yo creo que lo más importante cuando eres senador, diputado, representante popular, es estudiar. Ya me los mando a la escuela, senador. No, hermana, ¿cómo vas a llegar? Aquí está. No nos lo estamos inventando. Aquí está la ley. Está en el artículo 9. Y hay que corregir a veces las notas en este tema. Está en el 9 y también está en el 35. O sea, es la propia ley la que impide. La impide. ¿Estos senadores han propuesto cambiar la ley? No. O sea, en ningún escenario han propuesto cambiar la ley. Meten un procedimiento que saben, o cualquiera sabría, si nos podemos a leer, que no va a proceder y no va a prosperar. Entonces, como tramposón, ¿no? Por eso se lo preguntaba, porque digo, quizás voy a pecar de ingenua, pero esto lo hacen o no saben a qué vienen aquí a trabajar, o lo hacen solamente para generar ruido. Controversia y ofender a la gente, porque además creas ilusión de algo que sabes que no va a prosperar. Esto es tramposo, es ofensivo, por eso te decía, insulta a la inteligencia de la gente, ¿no? Venir a proponer algo que por ley no puede proceder. Y que no quieren cambiar la ley. Y que no quieren cambiar la ley, porque yo no he visto hasta ahorita, y yo se los dije, nosotros estamos a favor de ayudar al pueblo, sin duda alguna, pero no se puede de esta forma, cambiemos la ley. Ah, no, entonces ahí nadie propuso nada. Entonces no quieren. Y me dice, solo para dejar todavía más claro, que existe una comisión que se integró para cabildear esto del ingreso básico con el Poder Ejecutivo. Sí, y además con la Cámara de Diputados, porque nosotros nos dividimos en dos cámaras. La Cámara de Diputados Federales es la que ve egresos. O sea, aparte ni siquiera le tocaría a la Cámara de Senadores. No, porque además volvemos a lo mismo. El procedimiento está mal de inicio, está viciado de inicio. Entraste por una puerta que no tiene pasillo, te topaste con la pared. Ahí están pegados en la pared así. Porque no hay puerta, no hay manera de transitar. Tendrían que ser los diputados. Exactamente. Los que estarían o sea, los que tendrían como más voz y voto en esta materia. Pero sería una propuesta a modificar la ley de egresos. No es por medio de una consulta popular. Eso es lo grosero de este Siento que como un violín atrás de mí. Efectivamente. Ahora, es ofensivo. Sí, o sea, sí. Nos quieren tomar el pelo. Mira que tú y yo tenemos. Sí, mira que tenemos mucho cabello. Ahora, en cuanto al procedimiento, también tengo entendido que en esta propuesta de la consulta, que no puede ser consulta porque la ley impide que sea consulta, los senadores de oposición están pidiendo que aparte nos saltemos los procesos. Ah, claro. Que apliquemos exactamente el mismo proceso que se aplicó con el presidente casi y cambiar cuando existen, ya nos había explicado, 3 vías para esta consulta. ¿Qué pasos se quieren saltar aquí los además senadores? divino, o sea, cuando nos conviene, entonces conforme a la ley. Cuando no nos conviene, violemos la ley. Entonces, a ver, somos senadores, señores. O sea, ¿cómo es posible que ya hablen y quieran? Cuando entra por medio del presidente, la ley es muy clara, aquí están los cuadritos también, ¿cómo se llama?
y señala que cuando entra por parte del presidente, te voy a dar todos los cuadritos, ¿cómo se llama? Se presenta en una de las cámaras, es el 17. En este caso se presenta en la Cámara de Senadores. El presidente lo publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el artículo 19, y de ahí la presidencia de la mesa lo turna a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene 20 días naturales para determinar si es procedente o no procedente, si es constitucional o inconstitucional. Fíjate qué triste, y lo que te voy a comentar es de pena ajena. Habían compañeros míos que argumentaban que por qué la Suprema Corte cambió la pregunta. De la consulta para expresidentes. No, bueno, yo me quedé asustada. Dije, bueno, ahora resulta que nosotros le vamos a decir a la Suprema Corte qué puede y qué no puede hacer. Y aquí es clarísimo el artículo 26 también de la Ley de Consulta Popular, en el fracción segunda, donde dice que recibirá la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de la consulta popular. La Suprema Corte deberá, y en el párrafo B, dice, realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior. O sea, no puedo creer que de verdad es insultante que ni siquiera queramos argumentar que porque cambiaron la pregunta, que porque no hay la argumentación de los ministros, que porque quedó muy larga, que porque está muy enrollada. Muy corta, que porque tiene piernitas, o sea, es grosero, es insultante. Entonces, te platicaba para hacer razón, porque si no me voy y me enojo de los temas que estuvimos. Entonces, cuando la presenta el presidente es muy fácil. Entra por el Senado, que fue en este caso el presidente la turna a la Suprema Corte de Justicia. Resulta ser constitucional como es, la regresa y entra a Comisión de Gobernación, que es donde vimos todo el debate. Después de ahí va al Pleno, donde vimos que se desgarraron las vestiduras, y resultó procedente. Entonces de ahí la mandamos a la Cámara Revisora, que son nuestros compañeros diputados federales. Una vez aprobada, se publica. Pero cuando lo hacen cuando lo presenta la Cámara, ¿no? En este caso, de esta consulta, de la consulta que no puede ser consulta, del ingreso básico, el proceso es distinto. Claro, porque ahí la presentaron los legisladores. Y precisamente nos señala que cuando va por medio de los legisladores, también entra por una de las cámaras revisoras, que en este caso fue el Senado, pero es muy claro que señala que una vez que la recibe el presidente de la Cámara de Senadores, la tiene que enviar a la Comisión de Gobernación. O sea, no la mandan directamente a la Suprema, sino que va primero a la Comisión. En este caso se va directo a la Comisión, donde estamos nosotros, y aquí está, es el artículo 27, fracción primera, donde señala que se turnará a la Comisión de Gobernación. Y es hasta después de que ustedes deciden y la platican y la debaten. En este caso entramos en el debate, pero la ley es muy clara en el artículo 11, donde señala, no puedes meter a consulta popular el egreso. No, que tenga que ver con dinero. Pues. Entonces nosotros decimos, estamos imposibilitados. Nosotros tenemos la vocación, tan así es que estamos dentro de la comisión, entonces nosotros, las dos vías que nos quedan, es lo que estamos haciendo. Hablar con la ley, con nuestra Cámara hermana, con la Cámara de Diputados Federales, para poder mover el tema de egresos y hablar con el Ejecutivo. Pero no estrellarnos contra la pared y decir que estamos, que queremos ayudar al pueblo. Y acá solo para aderezar, porque aparte todavía no acaba, aquí no acaba, sino que supongamos que nos saltamos, que los senadores deciden no hacer caso a la ley, que se la pasan por el arco del triunfo y que la mandan a la Suprema. La Suprema la regresaría porque de origen, si el propio artículo de la Constitución te está diciendo que no puedes hacer consultas en esa materia, pues la decisión no se van a tardar ni 20 días, se van a tardar 2 minutos en decir que no. Y ahora a eso, corríjame si me equivoco, esta consulta que quieren hacer para el tema del ingreso básico universal es por el COVID, ¿no? Va todo el tema del COVID para que las personas que han sido afectadas tengan el COVID y puedan quedarse en casa y demás. Pero esta consulta, o las consultas en realidad, se deben de presentar a más tardar el 15 de septiembre del año previo de la elección federal. Es correcto. Esto quiere decir que, dado caso, que hagan el proceso bien, ¿no? Supongamos que hagamos el proceso bien desde la Cámara de Diputados y todo esto,
sería hasta el 15 de septiembre de 2023 Que aplique la consulta. que podría... Del próximo año. O sea, que se podría poner así es que... para que la consulta aplique el próximo año, o sea, el año siguiente. O sea, cuando no sabemos ni qué va a pasar con el tema del COVID. O sea, ya que acabó la administración. Exactamente, nosotros lo que queremos, y es lo que está haciendo el presidente, meter o sea, ahora sí que como políticas públicas del gobierno, y el presidente acaba de abrir créditos, microcréditos, se pasaron temas de presentaciones, de declaraciones, han habido nuevos programas que precisamente con lo que estamos recaudando y con lo que estamos ahorrando, se está apoyando a la ciudadanía. Pero al final de cuentas ellos lo que quisieran es que contratemos más deuda o que no exista inversión en obras. Sí, o sea, y lo dejo claro porque hay mucha confusión de la gente. En dado caso, o sea, la única forma de que el ingreso básico universal se efectúe rápido, o sea, que sea real, es cabildándolo con el Ejecutivo, que el Ejecutivo decida y entonces aplicarlo modificar a través la ley de ingresos que está en Cámara de Diputados para que precisamente por ahí o sea, serían los para diputados el siguiente año además, o sea, porque no aplicaría ahorita. No, ahorita nada más el presidente, y es lo que está haciendo, que de pronto sacó ya los microcréditos y los créditos y que está ayudando a los empresarios. Todo eso son políticas del Ejecutivo. No puede hacer nada los senadores. Y vuelvo a la pregunta, senadora, ¿con qué intención si los senadores de oposición, sobre todo los del PAN, que los veo muy activos en la materia, el propio Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, los veo metidos con ese tema de la consulta y del ingreso básico universal? ¿Cuál es entonces la maña? ¿Cuál es entonces la hazaña? ¿Cuál es entonces el objetivo de hacer todo este ruido por algo que saben que no va a pasar, que no puede proceder porque no funciona así? Por eso le digo, quizás peco de ingenua, pero o estas personas no saben a lo que se debe dedicar, no conocen la ley y están simplemente ahí obedeciendo intereses, o lo están haciendo solamente con tal de obstaculizar, con tal de distorsionar la opinión pública, con tal de tergiversar y que la gente al final del día no tenga la información correcta. Es correcto, es correcto. No puedes querer caminar donde no existe piso. Y aquí no hay piso. Aquí están al aire. Entonces, las dos formas en que pueden hacerlo, el presidente lo está haciendo ya. Y la otra forma es precisamente el presupuesto de egresos. Esto es, al final de cuentas, querer engañar a la gente. Querer caminar donde no hay puerta, por eso te digo que se estrellan contra la pared y están necios que se quieren pasar por la pared. O sea, cuando no hay puerta, no hay manera de sacarlo de la forma que ellos la quisieron sacar. Entonces eso es engañar a la gente, es generar controversia donde no la hay, es querer ponerle una piedra más al presidente para decir que no quiso, cuando el presidente ha querido, no solo no ha querido, lo está haciendo. Claro, y porque no veo que quieran cambiar la ley. Y no quieren cambiar la ley, efectivamente. Entonces cuando yo te pongo todos los pretextos, esto es como el matrimonio. Cuando tu novio llega y te dice que no se puede casar contigo porque está lloviendo, por el COVID, porque su mamá está en Siberia y no ha regresado. O sea, son pretextos y pretextos. Al final de cuentas, el muchacho no se quiere casar. Eso es lo que nos pasa aquí. Pretextos y pretextos, pero hicieron todo de la forma legal que no procediera. Si hubieran querido que procediera, hubiéramos hecho lo que estamos haciendo con la comisión, hubiéramos hecho el tema de cabildeo con la ley de egresos, hubiéramos hecho lo que el presidente está haciendo, en medida de las posibilidades de la recaudación de este país. Porque además es bien fácil decir, endeúdense o cobren más impuestos para que entonces repartamos más dinero. Pues entonces, ¿cómo? ¿Queremos o no queremos ayudar al pueblo? Entonces esto es una simulación, que desgraciadamente lo vemos súper común por parte de las fracciones de oposición. Justo a eso voy, lo hemos visto también con las políticas energéticas. Usted es senadora por un estado que de energía vive, come, cena, desayuna, respira, que es Campeche. Este es un estado en donde hoy hay cambios importantes, no vemos que hay cambios importantes en toda la región sur-sureste del país, con estos proyectos que no son nuevos proyectos, ni el Tren Maya ni el Transísmico son proyectos nuevos, son proyectos que se han pospuesto durante administraciones enteras. Sí. Y la pregunta es ¿por qué? Usted que es de allá, ¿por qué? Porque no había la intención, porque no hay cariño, porque no habían las ganas de sacar el sureste adelante.
Es irónico y es de verdad lastimoso decirte que de Campeche abastecimos de recursos a todo el país y a todos los estados. Y simpáticamente, Campeche es el único, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no están sumados a la red de gasoductos nacionales. Ya se cuenta que nosotros nada más recibimos de los pozos que hay en el Golfo, son lo que recibimos, hay poco gas que nos llega, o si no los tenemos que comprar presurizados en tanques para poder tener industria. Nosotros necesitábamos 16 kilómetros, que para lo que le hemos dado a este país es nada. 16 kilómetros de tramo para sumarnos al gasoducto nacional. El presidente nos lo autorizó, las obras están hechas y próximamente nosotros vamos a estar sumados a la red nacional que viene desde Estados Unidos, la inyección de gas, que es lo que permite a un estado desarrollarse. Monterrey, ¿por qué es un estado que tiene industria, que tiene las grandes, nosotros lo que le llamamos motoras, precisamente, que son las que producen siderúrgicas, armadoras, porque tienen gas? Y el gas es ahorita el suministro más barato que existe. Entonces, si no tenemos gas en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, ¿cómo íbamos a desarrollar industria? Eso se llama no tener convicción ni tener compromiso con el sur-sureste. Otro tema, hablan y yo veo ahí también desgarrándose las vestiduras, que baje el precio de la luz. Si nuestras plantas que están en el sur, que son las que producen luz, no están sumadas no reciben gas, al contrario, tenemos un déficit de gas, no llega suficiente gas ni para poner nuevas industrias, pues lógico, nosotros lo que necesitamos es gas para que entonces ya nuestras plantas de ciclo combinado puedan producir energía, electricidad por medio de gas. Entonces ahora sí podemos hablar de bajar la luz, pero nunca hubo interés. Chiapas, un estado rico sumido en la pobreza, en la miseria, Oaxaca, Campeche, subdesarrollados. El Tren Maya, tú sabes que he tenido debates muy fuertes, sobre todo con el PAN, con Xóchitl, siendo ella vocera del PAN, señalando que el Tren Maya no vaya. Yo creo que no conoce mi estado, pero menos conoce el suyo, y se lo vuelvo a repetir. Porque si tú conoces, sabes que los agricultores tienen que sacar el producto por los caminos, las brechas cosecheras o caminos blancos, y después de ahí, pues no le invierte el Estado para empezar. Segundo, ¿a dónde lo llevamos? Si no tenemos cómo sacarlos, si no tenemos un puerto nosotros de producción. El único puerto funcional es Carmen, y es un puerto que era pescador y ahora se volvió de la industria petrolera. Pero no tenemos el tren que nosotros pasamos, porque nosotros ya tenemos derechos de vías ya preexistentes, pero es un tren que no lleva el tema ni la capacidad, ni tiene nada. Entonces, toda nuestra producción agrícola en el estado se queda ahí. Entonces llega el coyote, te lo compra en centavos y entonces él sí lo saca y se lo lleva a vender a otros lados. Gracias al Tren Maya vamos a poder comercializar. No solo Campeche, todo el sur-sureste va a poder sacar su producto, van a poder darle valor al producto. Producimos materia prima. Es bien triste, nosotros producimos novillos y está su carne, perdón por el comercial, pero te compra toda la novillada, se la llevan al norte, lo engordan y nos lo regresan hechos filetes y bisteces y cortes a Campeche y pagamos el 300% del valor de lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Pero no ha habido alguien que voltee a ver al sur-sureste. Entonces, hemos sido de verdad, yo le digo, todo el sur-sureste hemos sido en una política que ni siquiera nos volteó a ver, que ni siquiera nos dio el impulso, que nunca ha querido, cuando la riqueza del país en materia prima se encuentra en el sur-sureste. Pero siempre ha sido migajas. Hoy en día tenemos el proyecto del Tren Maya para nosotros, que se sumará con el tren transísmico. Tenemos el tema de la refinería, que sin duda alguna es un tema importantísimo. México es un país dependiente de economías y dependiente de energías, cuando antes éramos autosuficientes. Hemos dejado de verdad, tuvimos un macroyacimiento Cantarell, cuando el precio del petróleo rebasó $100, eso es lo que decimos. ¿Por qué cuando el PAN, porque fue cuando el tema gobernaba el PAN, por qué no metió cuando eso habían excedentes petroleros? ¿Por qué no metió estas pensiones universales?
¿Por qué no Cuando metió había la infraestructura? riqueza, ¿no? El recurso, la Efectivamente, abundancia. ¿por qué no le invirtió a las refinerías que están trabajando al 30-40%? Porque las refinerías es otro tema, ¿no? Está ahí dos bocas. Y la refinería es uno de los debates más grandes, aparte del Tren Maya y todo esto, y va muy ligado. ¿Por qué México requiere más refinerías? O sea, ¿por qué México debería de invertir en refinerías? Es la pregunta que se hacen muchos políticos porque les encanta compararnos con países que tienen ya mucha más inversión en energías limpias. Y el cuestionamiento principal es que este gobierno y la administración y todos los de Morena y la 4T está en contra de las energías renovables. Y yo veo una comparativa, ¿no? Y yo veo cómo están estas condiciones y justo pasó con la OPEP, donde se evidenció mucho y no le hicieron mucho caso, que grandes países petroleros, pero que ya van con miras a unas energías renovables, que tienen una inversión impresionante en energías renovables, tienen una mayor producción de petróleo, tienen una mayor producción, tienen las refinerías, siguen operando, pero su producción es, vaya, abismalmente más grande a la de nosotros. Nosotros todavía tenemos una producción como si apenas estuviéramos aprendiendo a sacar, a extraer petróleo. Entonces, aquí yo, en mi lógica es así, pero usted que es de un estado petrolero, que tiene ese conocimiento, que aparte conoce las leyes, ¿para qué más refinerías? Porque ¿cómo la gente lo podría entender? Bueno, primero que nada, esto tiene que ver con un tema también de economías y también tiene que ver con un tema de suficiencia. El presidente lo que está haciendo es que México sea autosuficiente, recobrar lo que es nuestra industria. En el caso de las refinerías, lamentablemente, las refinerías se les invirtió poco para lo que podían dar. Entonces tenían un problema a mí me tocó revisar cuando fui diputada federal y era parte de lo que yo discutía. ¿Por qué reproducían el 30 o 40% cuando no llegábamos al 100%? Y de pronto te decían, es que tenemos demasiado asfalto. Pues sáquenlo. No, entonces, como había mucho asfalto, entonces era más fácil reducir la producción que sacar el asfalto. Y la verdad, hay políticas que yo siempre me pregunté, yo siempre en Campeche decía, pero ¿por qué queman el gas? ¿Te acuerdas los famosos mecheros? Sí. Es el gas. Y decía yo, pero sí, porque era un gran negocio. Porque nosotros quemábamos el gas e importábamos gas. Entonces, ¿cómo te explicas que un pozo como Cantarell, que tenía así como tuvimos petróleo, pues lógico, también tenía gas, y el gas, en lugar de procesaban una parte, lo endulzaban, le quitaban las partículas de todos los componentes que no deben de ir, y lo inyectaban para que entonces el complejo petrolero tuviera su propia energía. Pero no, nunca les interesó meter inversión para que ese gas lo pudiéramos limpiar y ese gas nos sirviera para la producción que te platicaba yo del sur-sureste. Por eso nunca hemos podido tener industrias grandes en Campeche, porque no hay gas. Entonces lo que vemos son grandes negocios. Entonces servía más quemar el gas que meter para poder, endulzar el gas y poderlo hacer útil para energía barata. Estados Unidos le prohíbe quemar el gas, por eso es que lo tiene que mandar, y México tiene grandes cantidades para comprar, porque nosotros lo inyectamos en la industria. Es bien importante el tema de las refinerías, es básico. Ahorita hemos estado platicando y hemos estado trabajando muy de cerca con la Secretaria de Energía, que es la que tiene encargada el tema. Primero que nada necesitamos no depender, porque nosotros volvemos a lo mismo, les pasa lo mismo, nos pasa a nivel nacional lo mismo que le pasa a Campeche. Producen materia prima, que es la mezcla maya, pero la mandamos y la vendemos a países que ni siquiera no producen una sola gota de petróleo. Pero esos países le han invertido a refinerías, refinan, sacan gasolina, sacan turbocinas, sacan asfalto, sacan todos los derivados de petróleo, y al final de cuentas nosotros vamos a comprarle lo que nosotros le vendimos a centavos, ellos nos los venden a dólar. O sea, esa es la comparación. Nosotros vendemos a centavos de peso y nosotros lo tenemos que comprar a valor de dólar. Entonces, ¿qué dice México? ¿Por qué voy a mandar afuera a refinar si yo tengo aquí 7 refinerías, lo que están trabajando, porque no las han metido, porque no les pusieron los nuevos trenes, se les llama trenes de producción, coquecinizadora, que es la parte del coque, que es una parte sumamente, dañina para el ambiente, pero al final de cuentas, si tú pones una planta para descoquecinar, al final de cuentas es como si exprimieras más el coque,
estás compactando el tema de un producto que es contaminante y sale más producto para hacer todos los derivados de lo que nosotros utilizamos. Sí, claro que es un negocio. Si ve cómo han hecho todos los países, Estados Unidos, China, todos son países que le han invertido al tema de las refinerías. Ahí justo creo que la pregunta con la que quisiera englobar esto es, me dice que el tema del sur-sureste, la falta de inversión, ha sido una falta de ganas. Sí, claro. Pero me equivoco al decir que aparte de falta de ganas, lo que hubo fue un sobrante de ambición. También. Porque yo veo ahí negocios que se venden con la etiqueta de exclusivos, sobre todo el correcto. tema de playas, sobre todo el tema de turismo, lo venden muy exclusivo, como ¿no? el tema del petróleo, el tema del todo, gas, todo como también muy ha sido, exclusivo sí. y lo venden más caro, ¿no? Es la idea de estas zonas exclusivas, de venderlas más caras, y eso limita el acceso a una posibilidad de comercio mayor de un comerciante informal, ¿no? Del que vende artesanía ahí en la calle, ya que se concentran todas estas cuestiones en las zonas turísticas que no son de fácil acceso para cualquier persona con un ingreso medio, tomando en cuenta que al menos solo el 1% de la población mexicana es capaz de generar riqueza, y el 99% pues estamos ahí chiflando en la loma. ¿Me equivoco al decir que también hubo un exceso de ambición? No, al contrario, yo creo que estás en todo lo cierto y sin duda alguna podemos revisar cómo han salido los exgobernadores del sur-sureste y yo creo que ahí hay un análisis para hacer, no solo los de ahí, los de todo el país, ¿no? Podríamos hacer pero realmente, pues tú te haces más rico, al final de cuentas, qué necesidad de voltear a ver al pueblo, ¿no? Y de verdad yo te lo digo, es lamentable ver que no vemos infraestructura, yo no vi levantando la mano por el tema del gasoducto. Al contrario, vi que cuando llevaron las propuestas a mi estado, se abrieron y dijeron, vamos a meter barcos con gas. Y yo dije, ¿y qué compañía va a entrar? ¿Y por qué quieren meter barcos? ¿Por qué no les interesa pedir la suficiencia presupuestal para invertirle al gasoducto? Bueno, porque ya tenía nombre de negocios y de socios con gobernantes de mi estado, ¿no? Entonces, pues siempre ha habido el tema, entonces si yo me quedo con todas las playas exclusivas, pues a mí no me interesa que exista un mercado popular, un mercado accesible, un mercado de clase media, donde al final de cuentas vamos y consumimos, sino al final de cuentas yo acaparo toda la producción y pues la saco porque tú no tienes posibilidades económicas ni tienes posibilidades de sacarla, entonces yo acaparo toda la producción, yo la saco, le doy el valor agregado y lo mando a Europa y lo mando a México o lo mando como nos pasa con la miel, ¿no? Que todo se acapara, y al final de cuentas pues el mielero no tiene la oportunidad de mandar su miel a Alemania, que es donde acaparan toda la miel a nivel mundial. Irónicamente Alemania no produce una gota de miel, pero ellos rigen el mercado internacional. Entonces, si tú le das oportunidad al apicultor, al campesino, a cualquier parte de nosotros, al ganadero, de tener la forma de hacer acumulables los productos para poder lograr los volúmenes y ¿cómo se llama? Y sacarlo del estado para poderlo llevar a puertos. Yo te hablo de puertos porque es lo más barato en materia de exportación. Entonces tú los mandas por contenedores y al final de cuentas te lo van a pagar en euros y te lo van a pagar en dólares. A que llegue el coyote y él compre la producción a centavos, él acumula, él es el que lo saca, le da el valor agregado y al final de cuentas, entonces te digo, estamos trabajando para un patrón que al final de cuentas no ha habido la intención de sacar al pueblo adelante. Eso es lo que hemos visto, ¿no? En todos, en agricultura, en ganadería, en lo que tú me comentas en el tema de turismo, en el tema de artesanías que también me comentabas, todo se va resumiendo a lo mismo, a ser un grupo cada día más poderoso, más fuerte, que es el grupo económico que rige además los temas políticos de los estados y que no quieren que salgas de ese núcleo. Por eso a veces gente como nosotros resultamos sumamente ofensivas o peligrosas para esos grupos, porque al final de cuentas venimos con una forma de romper esos pequeños virreyes que existen en los estados, ¿no? Y que al final de cuentas no quieren que los estados salgan adelante, porque eso significaría que pues ya no existe esa sumisión que se ejerce cada día, ¿no? Las veces que he podido platicar con usted, si algo me ha comentado mucho la gente es que es del PRI. Si usted no se hubiera salido del PRI, ¿usted estaría apoyando lo que hoy apoya?
Sin duda alguna, y además yo siempre le comento a la gente que pueden revisar hasta mis intervenciones cuando fui diputada federal. Mi postura no ha cambiado, sigue siendo la misma. Sin duda alguna yo sé que hay cosas que incomodan, siempre y las viví en un partido y en otro, pero al final de cuentas no cambia mi forma de pensar. Yo te quiero, y quiero ser muy franca contigo, el tema de la reforma energética no fue mala, tan así que no hemos cambiado la ley. Porque si tú te das cuenta, la ley no ha cambiado. El problema no es la ley, el problema es quién llevó a cabo la reforma energética, quiénes llevaron las rondas, cómo las llevaron, que ahí es donde tenemos que entrar en fondo, porque cambiar la ley, nosotros no dimos ni pozos, ni asignamos pozos, ni dijimos quién se iba a quedar con ellos, ni nada. La ley hoy en día sigue vigente. El problema es quiénes llevaron a cabo esa reforma, que en principio no era mala, porque es la que llevamos hoy en día. Lo que no pudimos ver, y nosotros no tenemos nada que ver, y siempre lo comento y lo vuelvo a repetir, es que al final de cuentas las asignaciones y todo lo que hay un velo de sospecha de que algo no está bien hecho, ni siquiera nos correspondía a nosotros. O sea, yo siempre he debatido, y es un debate interesante, porque siempre he dicho, bueno, a ver, ¿cómo vamos a pensar que una reforma estuvo bien hecha cuando hubo sobornos para que se llevara a cabo? No creo que eso nos pone la tela de juicio en todo, en decir, claro. Si fuera tan buena, o sea, si fue tan buena, ¿para qué sobornar para que se aprobara? Porque hay senadores y diputados que a eso se dedican. Y o sea, lo puedes ver, y lo puedes ver no solo en la energética, si te vas a revisión y vas a estudio o vas a los secretos en voces, hay senadores y diputados que a eso se dedicaban. Al final de cuentas, es un tema muy sencillo. Tú ves las posturas de uno, si nuestras posturas no han cambiado, hay una lógica. Pero si de pronto la postura era contraria y de pronto el día de la votación cambiaron, pues ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que es un tema muy sencillo, ¿no? Y desgraciadamente hay cosas que se prestaron a sobornos y cada quien ahí es responsable, por eso se necesitan abrir investigaciones, porque al final de cuentas sabemos gente que pagamos justos por pecadores y nos llevan parejo, cuando ni siquiera nosotros teníamos facultades de nada. En ese momento, senadora, ¿usted estaba consciente o escuchó rumores o algo de lo que estaba atrás de la reforma? Pues mira, siempre ha habido rumores y sabemos que hay algunos senadores o diputados o funcionarios que pues se dedican a eso, pero al final de cuentas, te digo, son rumores o son cuestiones que son unipersonales y cada quien tiene la responsabilidad de lo que emite. Yo hasta el día de hoy te digo, la reforma en papel no es mala porque es lo que hoy en día nos está funcionando. Mi postura siempre ha sido la misma y no ha cambiado, tan así que te lo estoy diciendo ahorita. El problema que tuvimos fue el procedimiento, cómo se dio después, que ahí nosotros no tenemos competencia. Y el tema del PRI tiene que ver con un tema de violencia. Yo siempre he sido una mujer muy entrona y te digo, es bien fácil revisarme mis intervenciones anteriores y mis intervenciones actuales y tú vas a ver que hay una congruencia con temas que yo he defendido desde el inicio como hasta el día de hoy, ¿no? Pero tuvo que ver con un tema de violencia. Yo fui candidata al Senado en fórmula con Cristian Castro, que es sobrino de Alito Moreno, de Alejandro Moreno. Alejandro insistió y por medio de violencia, de amenazas, de privación, de todo lo que pudo para que yo renunciara a la primera posición y entrara su sobrino como senador. Lo que antes más o menos se conocía como las Juanitas. Sí, pero a las Juanitas las hicieron en un tema legal, a mí me lo hicieron en un tema físico de retención, de amenazas, de hostigamiento, de mandarles auditorías a mi familia. Nos mandaron 3 auditorías en un día, de mandarte a hostigar. Todo eso es lo que al final de cuentas viví yo con Alejandro Moreno. Yo me tuve que salir hasta del país por el tema de seguridad, porque él estaba en una actitud a fuerzas de hacerme renunciar al Senado para que subiera su sobrino. Y yo creo, y te lo digo con todo conocimiento, y me pasaría igual ahorita si me pasara una cosa igual, Yo creo que si tú cedes ante la presión de un gobernador o un presidente municipal o un presidente de un partido y tú cedes, pues al final de cuentas, con qué fuerza vas a poder defender a la ciudadanía en posturas como yo asumo, si ni siquiera me pude yo sostener o defenderme a mí misma, ¿no? No es fácil pelearse con un gobernador,
y menos como un gobernador como el mío, ¿eh? Que al final de cuentas te hostiga, bueno, te voy a ser honesta, hasta la gente que me da un like en las redes sociales, a muchos los llamaron que si le daban like me los corrían. Yo iba a las escuelas a entregar útiles escolares y mochilas pagadas, no con dinero público, sino programas míos, y al final de cuentas amenazaban a los directores y a los maestros si me dejaban entrar, los iban a correr. Entonces no es un tema fácil pelearse con un gobernador, sobre todo un gobernador que violenta, un gobernador machista, un gobernador abusivo, porque como lo he vivido yo, lo ha vivido mucha gente. Entonces hay que tener mucho valor civil para poder resistir esas cuestiones, ¿eh? Y ahora, ¿cómo se dio esta entrada a Morena? Ahora que está de este lado, ¿cómo siente el ánimo político? Fíjate que yo siempre he llevado un tema de, si te das cuenta las cosas cuando considero que son correctas o justas, yo no tengo un ánimo en un tema partidista, sino en un tema de congruencia. Yo siempre he defendido las causas del pueblo, me he metido en broncas por defender temas sociales, desde que era yo regidora. Entonces, mi relación con Andrés Manuel viene desde el inicio de mi carrera. Yo empecé con Andrés Manuel, siendo candidata a la alcaldía. Yo me fui como se fue él, porque pues precisamente en el PRD pues te negociaban, se amarraban y pues al final de cuentas uno era moneda de cambio, ¿no? Y yo me voy del PRD como se va Andrés Manuel y bueno, soy invitada a otro proyecto que es en el PRI, yo hago mi función como gano la elección, tan así que gano en distritos que no son priistas porque hay una identificación con el pueblo y lo digo con mucho respeto, a mí quien me eligió fue el pueblo, uno debe de responderle al pueblo, desgraciadamente los funcionarios públicos cuando llegamos a posiciones se nos olvida que el que manda es el pueblo. Entonces nada más obedecemos lo que dice el gobernador, el alcalde, el presidente, porque hay un temor que si no lo hago, entonces no voy a tener una siguiente oportunidad de cargo, ¿no? Todos mis cargos han sido de elección popular, yo no he sido plurinominal nunca, que es algo que también me da mucha risa, que los de oposición dicen, es que ellas nunca ha corrido una elección. Sí, he corrido 5 elecciones, he corrido. Y entonces eso quiere decir que soy una gente de trabajo, de campo, pegada al pueblo, que me meto en broncas por luchar por la gente, que denuncio, si te das cuenta, mis intervenciones en tribuna son muy fuertes, con argumentos legales, porque además yo no me estoy inventando chismes, sino con argumentos legales, con argumentos, con el respaldo popular que me ha hecho llegar a las posiciones donde he estado, y que al final de cuentas yo lo que estoy siendo es un portavoz del sentir social. Yo llego y cuando se enteran del tema de lo que me está pasando en Campeche, me invitan a venir a Morena, cuestión que yo agradezco y dicen que en la vida es de gente bien ser agradecida. Y yo agradezco a Morena, yo agradezco que mis compañeros me recibieran muy bien, que me han dado además la responsabilidad de comisiones muy importantes, de ser portavoz de Morena. Yo soy uno de los voceros de Morena en el Senado, soy ahorita coordinadora de debate de la fracción de Morena, y al final de cuentas yo he sido excompañera de muchos del PRI, del PAN, del PRD, y al final de cuentas lo que hacemos es sacar, porque esa es nuestra función de los senadores, también sacar cabildeos, también lograr acuerdos, sentarnos a trabajar sobre las reformas para que procedan, y eso es lo que hago también dentro de mi trabajo. Mi debate, yo te puedo decir que soy una mujer dura en el debate, que subo a defender lo que creo, yo nunca subo a defender un tema que yo no crea, porque pues simplemente pues, no puedes defender algo que no sientes, ¿no? Pero mi sentir y mi esencia nunca se ha perdido. Mi responsabilidad es trabajar para la ciudadanía y nunca he dejado de hacerlo. Yo soy de las que va todos los fines de semana a caminar las comunidades, las rancherías, tengo contacto con la gente, ayudo a la gente y no tengo que esperar a que el gobierno lo haga, sino a medida de mis posibilidades, yo siempre estoy apoyando a la gente. Yo creo que eso es lo que realmente la ciudadanía busca, no sumisión ante los partidos políticos, sino realmente un tema de representación. Una identificación con la persona, ¿no? El que eso será su representante en el cargo que se postule. En esta vía, senadora, ya para ir cerrando, usted es presidenta de la Comisión Jurisdiccional.
Y aparte integra la de energía, está la de gobernación, está presente de hecho en Estoy varias. en 7 comisiones. Creo que es de las senadoras que está en más comisiones. Sí. Entonces tiene que ver mucho con todo y está pendiente de los debates y de las sesiones que se dan ahí. Y por eso yo veo este trabajo. Y la que quizás me queda duda de qué hace en particular es la comisión jurisdiccional. Pero me acuerdo cuando me comentó que esa sería una de las comisiones, que ustedes estarían en una de las comisiones en donde se va a observar todo el proceso de Rosario Robles. ¿Qué va a pasar o qué puede esperar la gente? Y más en temas donde hablamos de justicia. Claro. Empezamos platicando de la consulta a expresidentes, hablamos ahorita del tema del prismo, ¿no? De cómo se ha evolucionado esto. Y ahora está esta mujer que ha apelado a su condición de género en más de una ocasión para decir que todo lo que ha ocurrido en su contra es violencia política de género. ¿Qué es lo que nos podemos esperar nosotros del trabajo del Senado en este asunto? Bueno, el tema de la comisión es una comisión precisamente que existe tiempo atrás, que la forma la izquierda, ahí el senador Monreal es el que empuja y que la forma. Y precisamente es una comisión que se crea y tiene mucho que ver cuando la injusticia y las presiones políticas, que vuelven a ser presiones políticas, como Andrés Manuel, en el tema del desafuero. Que eso es un tema, volvemos a lo mismo, que tiene que ver con la consulta pública, que tiene que ver con los cambios de partido. Porque al final de cuentas también son presiones que nosotros recibimos por no cuadrarte y enfocarte a lo que el partido dice o al interés mayor que tiene el representante del partido. En el caso particular de esta comisión, precisamente los procedimientos son parecidos, porque hay que hablar de cómo viene. Se presenta en la Cámara de Diputados, esa es la Cámara de origen. Okay. Si te das cuenta, ya se formó una comisión de los propios integrantes de la comisión y dictamina si es procedente. Si es procedente, se sube a un tipo de juicio dentro del Pleno de los diputados, donde fijan posturas a favor y en contra. Viste a Tatiana Cloutier fijando posturas muy fuertes y muy claras en el tema de Rosario Robles, y después de ahí es turnada a la Cámara de Senadores. Yo estoy esperando ahorita que de presidencia me turnen a la comisión, que nosotros ya estamos en estudio del tema, para poder entrar ya a la revisión del asunto y de ahí determinar la responsabilidad, que se vuelve el dictamen, que se vuelve a subir a pleno y de ahí se da la votación y la discusión en el pleno. Si te das cuenta, va de la mano con lo que estamos hablando de los nuevos tiempos, ¿sí? De ese tiempo de romper con los temas de protección, de reglas no escritas, de que si el que llega protege al otro, aunque fuera del otro partido. Reglas no escritas. Efectivamente. Nadie, todos son impolutos, intocables. No te puedes salir ni no puedes opinar diferente porque si no te caen todos encima. Y bueno, olvídate, es peor contradecir a un presidente de un partido que es traicionar al pueblo, ¿no? Porque así, entonces, ahí sí eres muy buena, ¿no? Si te ejercen violencia contra ti, si te acosan, si te secuestran, si te violentan, entonces ahí te tienes que aguantar y callarte. Pero si tú dices, no estoy de acuerdo y no me voy a permitir que pase, entonces eres la peor. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Hubieras visto todos los medios de comunicación de mi estado contra mí, secretarios, el presupuesto del estado contra mí. Eso sí es violencia política. Pero ahí no dicen nada. Claro, ahí no pasa nada. Pero no hablemos de robar y de estafar más de 7,000 millones. La estafa maestro, ¿no? De que se han fregado todo. No hablemos de la deuda de los estados. No hablemos de los bienes que de pronto aparecen, como las casas blancas, ¿no? Sí, ahí sí hay que quedarse calladito. Te digo que son las incongruencias que estamos rompiendo. Pero al final de cuentas lo que estamos haciendo hoy son grandes cambios. Grandes cambios, ver a Rosario Robles en un procedimiento. Y también te voy a decir, no solo Rosario Robles, hay que ir por los demás. Eso yo también levanto la voz y lo estoy diciendo. No solo es Rosario Robles. No solo es Rosario Robles. Y esta comisión, independiente del trabajo que hace la Secretaría de la Función Pública, que hace la propia Fiscalía, ¿qué va a aportar? ¿No? Aparte de hacer esta revisión, de hacer como este juicio, ¿qué aportaría? ¿Le aportaría pruebas? Sí, ¿aportaría elementos para la Fiscalía? Porque son dos procedimientos que se llevan, pero al final de cuentas uno no está divorciado del otro. Nosotros lo que queremos es al final de cuentas lograr generar sanciones a funcionarios públicos. Si te das cuenta, nosotros vamos a coadyuvar
con el tema de inhabilitaciones, de sanciones, y si ya es una causa civil, penal, pues ya vamos por otra vía. Pero al final de cuentas todos son coadyuvantes, todos nos sumamos en esta cadena, que es demostrar que las cosas en este país no pueden quedar como siempre han sido, impunes, que no pasa nada, que tenemos un Veracruz dando quimioterapias con agua, y entonces ahí sí no es censurable. Ahí sí vale la pena estar en un partido, aunque el partido mate a la gente, aunque estafe a la gente, aunque asesine, aunque se burle de la gente. Esas son las incongruencias del sistema político de México. Nosotros tenemos que ser coherentes y dar justicia en este país. ¿Qué va a hacer Rocío Abreu de aquí a adelante? Con miras en un país que un día tenemos una alianza federalista discutiendo que quieren más dinero, pero que son incapaces de dar dinero a sus municipios, y luego tenemos una oposición que no conoce de lo que está debatiendo, lo que está legislando, o de partidos políticos que dicen en sus spots lo que no hacen en la vida diaria. ¿Qué hace para un Estado que está dolido, que está endeudado, un Estado que pues hoy de las obras públicas, que es lo que más se le podría achacar, de las obras públicas que se prometieron, no hay inconclusas ni la mitad de ellas, no se ve cristalizado? Y aparte, ¿qué hace Rocío Abreu siendo una mujer, incursionando en la política, en donde hoy más que nunca se necesita motivar a nuevas mujeres a que no se callen, y aunque las amenacen y aunque estén encima de ellas por su forma de pensar y de decidir, que no se dejen ir abajo? Te voy a comentar, por ejemplo, para mí el tema de haber enfrentado un tema de violencia, y no solo política, porque es violencia contra las mujeres, y haberme podido mantener en ese tema es un tema muy importante, porque yo lo hablo, no me lo callo. Cuando yo lo declaro y lo digo, hay gente que me dice, cállate porque te puede pasar algo, porque me han mandado a amenazar y me han mandado, imagínate todo lo que he padecido. Pero esta es la forma de hacer las cosas diferentes. Y tú lo vives. Tú por tener una voz diferente, por ser crítica, por dar voz al pueblo, también te friegan, te amenazan, te mandan a lo que puedan hacer por tratar de callarte. Lo vivimos. Un día sí, un día también. ¿A poco no? Y no lo vivimos solo tú y yo. Lo viven miles de mujeres y miles de hombres, porque el tema de la violencia no es un tema solo de nosotras. Que el porcentaje más grande sí somos las mujeres, los niños, los ancianos, que somos los más vulnerables, pues al final de cuentas se repercuten. Pero la violencia se vive en todo. Se viven desde las políticas, desde el moche para darte un proyecto, desde el que te callas, desde el que te quito tus tierras, y si no, pues te mando a desaparecer, porque eso es lo que vivimos. Ese es el riesgo de pensar y también de no ser sumisos. Entonces lo mejor que puedo hacer es enfrentar y dar la cara. Si te das cuenta, yo no le saco a ningún tema. Y te los contesto con razón, con fundamentos. No es un tema que sea de incongruencia, hay que ser congruente. Y la forma de ser congruente es actuar. Yo subo a tribuna, mis posicionamientos son durísimos. Y también tú crees que no incomodo a los gobernadores diciéndoles dónde está la transparencia de recursos. ¿Por qué le hacen esto a los municipios? Pero las cosas hay que decirlas. Como también no hemos estado de acuerdo con algunos funcionarios. Yo fui la primera que levanté la voz con Petróleos Mexicanos para decirles qué estaban haciendo con el COVID en mi tierra. Y el director de Petróleos es de esta administración. Y también lo dije. Entonces me refiero, hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que actuamos. Y la mejor forma de hacerlo es, de la posición donde estemos, ayudar. Yo tengo una historia de vida y de verdad que a mí me marcó. Yo estudiaba aquí en la Ciudad de México y me secuestró un taxi, como le ha secuestrado a mucha gente. Y me fueron a tirar allá a la Bondojito. Estaba yo, no asustada, paniqueada de lo que me pasaba, porque además no eres nadie, eres una cifra más, eres una mujer que acaban de subir a un taxi que bendito a Dios no me pasó a mayores, pero imagínate, bueno, ¿qué te voy a platicar que la gente lo sabe, que lo ha vivido? Entonces después que me fueron a tirar allá, venía yo, creo que peor que pálida, y un señor, un diablero, un cargador de un diablito,
se acercó a mí y me preguntó, ¿está usted bien? Le dije, no, señor, me acaban de secuestrar y me tiraron aquí, no sé ni dónde estoy. Me dijo, usted está en la Bondojito. Le dije, oiga, ¿dónde encuentro un pecero o el metro? Entonces me dijo, mire, camina aquí derecho y a tantas cuadras, ahí va a encontrar el metro. Gracias, empecé a caminar, pero venía yo, te lo juro, paniqueada y además tan vulnerable de lo que me había pasado. Y de pronto me grita el señor, me dice, señorita, y volteo y me dice, y de aquí de su overol sacó 20 pesos. Y me dijo, yo no sé si le sirva de mucho o poco. Me dijo, pero esto tenga usted. Todos los días yo le agradezco a ese hombre la disposición que tuvo de ayudarme, porque ni me conocía, ni sabía quién era, y además, imagínate, senadora y él un hombre de trabajo, y tal vez eran los 20 pesos que tenía para desayunar. Y él tuvo de verdad la vocación, el corazón, la humildad, que Dios lo iluminó para en ese momento que yo estaba tan vulnerable, haberme ayudado. Entonces yo digo que la lección de vida mía es que todos los días debemos ayudar a alguien. No porque sea yo diputada, senadora, yo ayudo a la gente porque me nace, porque es la forma que tengo yo de regresarle a esa persona lo que hizo por mí. Y siempre le digo cuando voy a mis trabajos de visitar a la gente, y todo el mundo lo sabe porque esta historia la he contado ya en estas últimas veces, creo que han dado como media sensible, y le he platicado porque además estamos en un tiempo que necesitamos ser solidarios, la gente está muy lastimada, todos nos sentimos desprotegidos, nos sentimos en una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. La cuestión económica es difícil, no para México, para todo el mundo. Y yo hago y les platico esto a la gente y les digo, a veces ni siquiera es el dinero. A veces el darle un abrazo a una gente y decirle, no te preocupes, algo va a pasar, pero algo vamos a salir bien. Yo cuando voy a entregar apoyos de alimentos, yo sé que con una despensa no le soluciono la vida a la gente, pero tal vez ese día no tenían que comer. O cuando alguien me escribe, me dice, tengo un hijo enfermo y les mando el medicamento. O cuando ayudo a alguien para que en los programas federales, si está atorado algo, dirigirlo al área competente para que pueda tener acceso a ese proyecto, ese apoyo por parte del presidente. Entonces yo creo que el tema no es un tema económico ni de posiciones, es un tema de voluntades. Y yo ayudo a la gente porque en homenaje a ese hombre que hizo eso por mí. Entonces agradezco a Dios la oportunidad que tengo de trabajar en un trabajo que me apasiona además, porque a mí el tema de representar a la gente y subirme a las causas sociales me apasiona. Por eso también me meto en tantas broncas, ¿eh? Sí, pues sí. Pero bueno, pero yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y sí soy una gente que además soy muy agradecida con Dios. Entonces todos los días veo que me dan una oportunidad y que me regresa con cariño, con apoyos, con bendiciones, lo que hago, ¿no? Entonces, pues la verdad es que soy una gente que estoy bendecida por el hecho de poder hacer lo que me gusta. Y me siento muy agradecida de poder ayudar a la gente. O sea, me dan ellos más a veces que lo que yo puedo dar en cuestiones físicas o económicas, ¿no? Porque el tener un amigo, cuando he tenido cosas y ataques difíciles, hay gente que ha salido a dar la cara por mí, se ha enfrentado conmigo, eso no lo pagas con nada, se lo pagas nada más con agradecimiento, con gratitud, y también por enseñar a la gente que no todos los políticos somos iguales, porque también nos barniza parejo a todos. Y no, hay gente que pensamos diferente y actuamos diferente, pero también pues, hay que darle la oportunidad a la gente que revise, que cheque nuestro trabajo. Cuando alguien me critica en las redes, siempre le digo, revisa mi trabajo, date cuenta que esto no es de ahorita, llevo años haciéndolo. Entonces la única forma que tienes es seguir trabajando todos los días y ayudar. Y hoy en día, a pesar de que yo estoy aquí en el Senado y cuando bajo al Estado, pues ando en todo el Estado, imagínate lo complicado que es poder llegar a todas las comunidades, a todos los municipios. Pero siempre le digo a la gente que ahora sí, como dice el presidente, benditas redes, ¿no? Por medio de las redes, por medio del Facebook, por medio de... Podemos estar en comunicación, y yo soy una gente que mi oficina la traigo aquí en el telefonito todos los días y dándole y contestando, y agradezco mucho la confianza de la ciudadanía. Pues senadora, yo le agradezco mucho que nos abriera las puertas, que nos contara esa anécdota y pues que nos comparta un poco del trabajo que está haciendo acá. Al contrario. Gracias por invitarnos a hacer travesuras aquí.
Yo les mando un abrazo, mis amigos. Soy Meme Yamelo y me acompañó la senadora Rocío Abreu. Nos vemos a la siguiente. Adiós.